porque al final son producto de ¿qué? De la imaginación de alguien que lo utiliza para engañar. Entonces, la gente se ha sentido tan atraído por la hechicería, por la parte espiritista, que ya no es solamente algo oculto. Antes, para usted conseguir un hechicero, un adivino, era muy difícil porque la gente te le daba pena, le daba cosa decirle a usted, mira, yo conozco a Sí. alguien. Y eso tú tenías que ir, por ejemplo, aquí en República Dominicana, a un pueblo lejano, Lejano, un a un monte. lugar que casi nadie conoce, inhóspito, quizás en los lugares más pobres, que es donde más se da en nuestra cultura la Ujú. parte de lo que conocemos como brujería, que es hechicería, Sí. en la parte sur del país. Y se tiende a relacionar la parte sur con esto porque había muchos lugares, altares a Sí. los baales y a esas cosas que son lo que llamamos los terafines, que son los dioses Sí. domesticados, que están en esos lugares para hacer los trabajos para esos adivinos, brujos o supuestos hechiceros. Te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor un día más en la presencia de Dios. Estamos contentas, estamos felices, estamos más que agradecidas con el Señor Jesucristo de darnos un día más. Muchos se acostaron pero no se levantaron, pero tú y yo estamos gozando de la presencia, de la palabra y de todas esas cosas lindas y bellas que Dios quiere entregarnos. Usted lo ha pedido y aquí está la segunda parte. Yo sé que ustedes se quedaron como pastor, yo quiero escuchar más. Y como usted quiere escuchar más, se le va a dar más. Pues aquí está tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos. Vamos a dejar que el pastor se presente. Gracias, Yesenia. Le damos gracias a las personas que siempre nos ven a través de este canal Excelencia Cristiana Televisión. Yo sé que el contenido que hacemos aquí es con todo el propósito de que usted sea bendecido. De verdad que sí. Ya sé que muchos me conocen. Mi nombre es Víctor Manuel Almanzar. Por la misericordia de nuestro Dios, estamos pastoreando aquí en República Dominicana, en la Iglesia de Jesús, ubicada en el sector de Los Ríos, en el sector de La Esperanza, en la calle Primera. Ahí estamos, siempre a la disposición de todos aquellos que siempre preguntan, pastor, ¿dónde que usted pastorea? ¿Dónde que está la iglesia? Aquellos que quieran congregarse en algún lugar, siempre tenemos las puertas abiertas. Amén. Pero pastor, yo no conocía este segundo nombre. Yo te lo conozco como Víctor Almanzar. Sí, sí. Por Manuel no lo había oído. Víctor Manuel Almanzar Esteves. Ese es mi nombre completo. Víctor Santo. Manuel Almanzar Esteves. Ah, pues ya usted lo sabe y yo también lo estoy sabiendo ahora. Pues sí, ahorita hablábamos detrás de cámara porque este tema que trajo el pastor es un tema interesante, es un tema que la gente, bueno, los sureños, más los sureños, Dios mío, los sureños que creen más, sea Elias Piña, Barahona, todos esos lugares del sur que creen mucho en todas esas mitologías, en todas esas cosas, que de la brujería, que de la hechicería, que si la bruja abuela, que si se quitan el pellejo y que si se chupan a los muchachos. Bueno, y también estaban hablando de que se habla que la persona se transporta en una caja de fósforo. Aquí en nuestro país se escuchan muchas cosas y sé que también en otros lugares, porque que Satanás tiene la persona engañada, tiene la persona con un velo en los ojos y no permite que se refleje la verdad de Dios en la vida de aquella persona. Amén. Pues no sé, no, el pastor tiene muchas cosas. Yo mismo tengo muchas preguntas. Tiene muchas cosas que hablar, que explicarnos. Por eso vamos a dejar que el pastor comience a hablar, a descifrar todos esos códigos. Bueno, para lo que se tienen que poner al día, el tema es brujería, mito o ciencia ficción. Eh, ya usted puede deducir por ahí de lo que estamos hablando en esta segunda parte, que es como una continuidad de aquella primera que tuvimos hace un Sí. tiempo. Entonces, siempre se ha tejido muchas ideas sobre este tema y de eso es que venimos hablando. Y en la primera parte hablábamos resumidamente de dónde vienen mitologías como la mitología griega y todo eso. Y las fábulas y los cuentos que se narran y que la gente lo asume muchas veces y lo hace parte de sus culturas y ya llega a ser algo que se asocia popularmente a una verdad cuando no lo es o se convierte en verdad en algunas personas o lo expresan como si fueran verdad. En el siglo XIV, desde el siglo XII se perseguía mucho a estas personas que practicaban hechicería, pero también a otras personas que los religiosos de ese entonces consideraban que eran herejes o que no asumían la fe cristiana.
y de ahí vino lo que se llama la Inquisición, que mucha gente conoce y que mucha gente ha satanizado a la iglesia desde ese punto de vista histórico, porque a nivel papal hubo una Inquisición, luego también a nivel de España, que es lo que se llama la Inquisición española, allá en el siglo XIV, donde se perseguían a personas y se quemaban en la hoguera a muchas personas y se hablaba de que se quemaban brujas y eso. Pero realmente había también ciertas confusiones porque había personas que no compartían la fe de la forma que le expresaba o le enseñaba la iglesia, que en ese tiempo, en ese entonces todavía estaba secuestrada la palabra de Dios y mucha gente no tenía el conocimiento tan amplio de las cosas que Dios establece en la palabra, que ya más adelante, en el siglo XV, pues ya con el protestantismo, a partir del 1517, pues empieza a abrirse el conocimiento y con la invención también de la imprenta en esos siglos, pues empieza a propagarse las escrituras y a traducirse y a la gente a conocer más de las cosas espirituales que antes no tenían tanto conocimiento. Entonces, pero todo esto viene por la mitología. Amén. O sea, por lo que se creía de las fábulas que habían y se tejían sobre las personas. Hay algo que sucede en nuestro país y es la parte que nosotros vamos a tomar en el día de hoy en este tema. Y es popularmente cómo se ha asumido la mitología del brujo, de la bruja, de la brujería, de la hechicería. Y yo hablaba en la primera parte de que la palabra bruja no está en la Biblia, pero tampoco es una palabra asociada a la hechicería, ni a la adivinación, ni a la magia, ni al agorero, ni a los medios, ni a los terafines, que son ídolos creados por el ser humano para adorarlo en cuadros, en imágenes, en estatuas. Entonces, cuando hablábamos de todo esto, quedó la parte pendiente de la parte ahora de la mitología popular. Ya más allá de la Biblia y de todo lo que enseñamos en la primera parte sobre lo bíblico, ahora la mitología popular, cosa que decía Yesenia al principio, sí, donde se le asumen poderes a las supuestas brujas y a los hechiceros también, ya de manera más amplia, para hablar en ese nivel de las tinieblas, que quizás se contraponen a principios bíblicos o a enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, que una persona puede volar, que una persona puede cambiar de pellejo, de la piel, sí, que una persona puede transformar a otra en un animal, que una persona la venden y no aparece nunca más, que una persona puede transportarse, como decía Yesenia, hasta en una caja de fósforo, y un sinnúmero de cosas que si usted come tal cosa de tal manera y hace ciertas comidas, pues eso va a causar ciertas cosas, que muchas veces usted la busca y quiere encontrarle una cabida a nivel bíblico y usted no la encuentra. Yo, por ejemplo, buscando en las escrituras, me encontré en Zacarías capítulo 13, verso 8, un texto que hace referencia a los resguardos y a los azabaches. No sé si en algunos países de los que nos ven se utilizan los azabaches en los niños, que es una cinta que se le pone en los pies o en las manos con un puño negro cerrado. Normalmente la cinta es roja. Y muchos padres se lo ponen a sus hijos y no saben lo que significa. Y aquí se usa muchísimo eso. Aquí es muy... Yo he tenido que quitarle muchísimo en la iglesia a niños que me lo llevan a presentar en la iglesia, pero los padres no son creyentes o a veces desconocen este tipo de cosas. Y la mayoría de las veces lo hacen influenciados por los padres o los abuelos de los niños, que tienen ya una tradición familiar de que le enseñaron, esto es para protegerte de las brujas. Oiga la mitología, para que usted entienda de dónde llega la mitología, en la ignorancia, y lleva a la gente a entrar en un mundo espiritual desconocido, a entrar en tendencia con las tinieblas, a acercar su hijo a las tinieblas o al mal, o a ofrecérselo al mal sin ni siquiera saber lo que está haciendo. Sin darse cuenta, así es. Entonces la persona que se amarra un resguardo, que también a veces es una cinta o a veces se tragan algunas cosas, pero a veces también es una cinta amarrada en la parte de la ropa interior o en la parte de los pies, a la altura del tobillo. Se arman unas cintas tejidas o de colores. Yo me río porque a mí me pusieron una vez. Entonces usted se encuentra este texto en la Biblia de Zacarías que le habla de esto. Sí. Y le habla, Dios hablando de ese tipo de cosas. Entonces vemos que sí, hay cosas que se utilizan en la hechicería que de repente tienen una connotación bíblica. Porque está haciendo una representación simbólica de cosas que llevan a la persona a ofrecerse sin darse cuenta
al mundo de las tinieblas y al dominio de los espíritus o de los demonios. Dios. Entonces, si usted va a presentarme un niño a la iglesia y usted lo tiene ofrecido a un espíritu sin saberlo, yo tengo que hacerle entender que eso está mal. Claro. Y romperle esa cinta para que eso no tenga ninguna influencia en ese niño, Sí, sino lo así que es. vamos a declarar en la presentación de ese niño. Amén. Así Porque es. ¿qué se hacía con los niños en el tiempo bíblico? En la religión judía, que era la que Jesús practicaba, para la gente que cree que el judaísmo es malo, no lo es, era la religión que Jesús practicaba. Lo que pasa es que el judaísmo no se aplica como lo quieren aplicar al cristianismo hoy día, porque en el cambio de pacto o en la conformación de un solo pueblo, se fundieron ambos pactos para hacer uno nuevo, que es el pacto de la gracia que nosotros conocemos, el nuevo pacto que Dios hace con el hombre, donde hay ciertos rituales y ciertas cosas que antes se hacían, sacrificios, que ya no son necesarios. Porque ¿de dónde viene la invitación de Satanás de los sacrificios? Viene del Antiguo Testamento, donde Dios establecía sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Amén. Y esos sacrificios que se hacían a nivel del satanismo, a nivel de la hechicería, se hacían en alusión a la imitación a las cosas espirituales reales que Dios establecía. Así es. Hoy en día, en el nuevo pacto, Satanás tiene nuevas herramientas. Y por eso yo hablaba en el primer video sobre este tema, que incluso hay falsos profetas vestidos de profeta en congregaciones, haciendo actos de magia, la gente confundiéndose, gente también hablando de cosas espirituales que no tienen cabida porque Satanás está engañando a la gente de otra forma. Así es. Entonces, de la forma que Satanás está engañando a la gente hoy día, la gente no lo ve, lo ignora y entonces cree en cuentos y en fábulas, que es donde hablamos de los mitos sobre brujos, sobre brujería o sobre brujas, que incluso la Biblia ni siquiera establece. Entonces, cuando hablamos de la azabache, como yo decía, hablamos del resguardo, son mitos populares, pero así hay otros que se tejen sobre estos temas espiritistas. Sí. Entonces, la gente cree también, a nivel de la mitología popular, que hay magia blanca. Y entonces la gente de repente va donde un supuesto hechicero o un supuesto adivino, o lo que se llama bruja en el sentido, vamos a seguirlo aplicando, entre comillas, como se conoce popularmente y se asocia a estas personas que practican espiritismo. Pues entonces de repente van donde una persona que practica la adivinación o la magia, y estas personas que van allí creen que no le están haciendo nada a su vida espiritual y que no están enfrentando a Dios en lo que están haciendo, porque se le está vendiendo que es magia blanca. Así es. Y yo puedo ir a consultarme y que me digan mi futuro y que esa persona me dé un presagio, me dé un oráculo, cuando ese oráculo es falso, como dice la Biblia, que esos profetas y esos falsos, esos adivinos que son falsos a nivel espiritual, delante de la gente, son una falsedad utilizada por Satanás, pues al final lo que lleva a la gente es asumir su voluntad al diablo sin darse cuenta. Así es. Entonces la gente ya está, que si no es yendo donde estas personas no se sienten bien, porque siente que le falta esa dirección, cuando la dirección al ser humano se la da Dios. Por eso nosotros como creyentes nos dirigimos por la palabra. Amén. Nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Pero entonces en el mundo, en esta mitología popular, entra esto entonces en una contradicción con lo que Dios quiere hacer con el ser humano y lo lleva por un camino de perdición. A través de la hechicería, a través de la magia, a través de la adivinación, y empiezan entonces a tener una relación espiritista con demonios y con espíritus del diablo, que entonces vienen las experiencias que mucha gente cuenta en algunos testimonios, algunas ciertas y otras no. Algunas no. Porque son muchas veces tejidas bajo mitología. Entonces de ahí vienen muchas cosas. Ya saliendo de esa parte nos encontramos con gente que ya no solamente habla de brujas, que vuelvo y repito, es un término que no aparece bíblicamente y que tiene un sentido diferente al que se le da. Entonces nos encontramos con gente hablando de zángano. Nos encontramos con personas hablando de galipote. Nos encontramos con personas hablando de un sinnúmero de términos para establecer personas o gente que se convierten en diferentes cosas. Sí. Entonces venimos a la realidad. ¿Es posible que un ser humano se convierta en un animal? ¿Es bíblico que un ser humano se convierta en un animal? ¿Se encuentra en la Biblia esto? Entonces aquí venimos desmitificando las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mitología popular? Que la mitología popular crea una fantasía, es una idea inventada de la imaginación del ser humano. Eso es lo que es mitología. Entonces, se ha llevado al cine, como yo decía en otra ocasión, se ha llevado a la ciencia ficción y la gente tiene un concepto de la bruja. ¿Es verdad que las brujas vuelan? ¿Encontramos en la Biblia algún ser humano fuera de creyentes o de hijos de Dios que vuelen? Lo que yo he encontrado en la Biblia, que se han ido volando al cielo, y no es que han volado y se han quedado sobre la tierra, o que han sido teletransportados, son hombres y mujeres de Dios.
los que han entrado en ese nivel multidimensional poderoso. Aleluya. Felipe fue teletransportado casi 50 kilómetros de distancia del pueblo donde estaba. Y la Biblia lo registra muy claramente. El profeta Elías fue llevado vivo al cielo. Así es. Se fue en un torbellino. Enoc también ascendió al cielo. Jesucristo, después de haber resucitado, ascendió. O sea, para que usted lo entienda, subió volando. Y se perdió en las nubes hasta donde alcanzaron a verlo los apóstoles y los discípulos que estaban allí. Amén. Eso es lo que la Biblia establece. Ahora, yo no vi a la divina de Endor volando, ni convirtiéndose en vaca, ni en caballo, ni en chivo. Yo no veo a los profetas de Baal convirtiendo nada en nada. Incluso cuando hacen descender el fuego del cielo el profeta Elías, ellos se quedaron como que no tenían ningún tipo de poder. Sí, así del es. que aparentemente para ellos tenían. Así es. Entonces, cuando se habla de las sacerdotisas como Jezabel y de estas mujeres en la Biblia, no estamos hablando de gente que tenían un velón encendido, sino de personas que usaban actos humanos para hechizar y encantar. Incluso cuando la van a buscar Jehú para matarla, ella se pone al timonio, se pone un maquillaje, se pone muy bonita. Eso es hechicería. Y la gente no sabe lo que es hechicería. La gente cree que hechicería solamente es un velón. Sí es. ¿Por qué es hechicería? Porque cuando una mujer se maquilla para atraer a un hombre, lo está encantando. Eso es encantamiento y es hechicería. Entonces hay gente que a veces se pone guapo con uno. Ay, varón, entonces las mujeres no pueden utilizar maquillaje. Bueno, usted puede usar lo que usted quiera. Ahora, si Dios se lo prohibió, no lo use. Ahora, si Dios no se lo prohíbe, haga lo que usted entienda. Ahora, la Biblia sí es clara en la doctrina bíblica. Y las cosas hay que decirlas como son. Pastor, pero, está fuerte esto. Es que yo tengo que parar un rato porque ya hablando de esto, que ya usted mencionó a Jezabel, y sabemos que Jezabel era una mujer terrible. No solamente que ella le gustaba encantar, sino que era una mujer que ejercía dominio sobre la persona, porque vemos... Era sacerdotisa. Sacerdotisa, vemos como ella dominó a aquel hombre. Yo digo que ella dominó a Cap. Lo dominó en todos los sentidos. Pero cuando hablamos de eso, del maquillaje, que ya usted tocó este punto, sabe que hay muchas cristianas, muchas mujeres de Dios, que no digo que no sean de Dios, pero sabemos que siempre viven maquillándose y que no pueden salir ni de aquí a la esquina, si que no se ponen todas sus cosas. Yo, por lo menos, nunca me gustó eso. Cuando yo no era cristiana, nunca usé esas cosas porque nunca me llamó la atención. Siempre me ha gustado ser natural. Y la gloria le doy a Dios que Dios me ha mantenido así. Entonces, pero usted decía que eso es hechicería. Eso es para encantar. Entonces, ¿qué sucede con estas mujeres cristianas que... Bueno, yo lo digo desde el punto de vista bíblico. O sea, hay personas que hacen cosas sin la intención a veces. Amén. Y ahí cambia. Sí. O sea, hay que ver la intención con la que yo hago las cosas. Así es. Usted hablaba de que Jezabel tenía caso metido a ella, pero recuérdese que la hechicería, lo que aquí se llama brujería, es con el propósito de que la voluntad de la persona se someta a la voluntad del diablo, del mundo de las tinieblas, sí, o de los demonios que supuestamente tienen el poder que ejercen sobre ella. Así es. Esos espíritus que ejercen poder. Entonces, lo que hace el adivino, lo que hace el hechicero, lo que hace el agorero, lo que hacen estas personas es hacer que la persona pierda el poder de dominio propio y se vaya detrás de la voluntad que el otro quiere que él haga. Yes. Entonces, cuando una persona en la intención, una mujer, por ejemplo, que quiera tener a un hombre, lo quiera seducir, ¿qué utiliza? Va a utilizar prendas de ropa atractivas, tentadoras. Así es. Va a utilizar perfumes que atraigan la atención por los sentidos del olfato, porque por la ropa va a atraer la vista, sí, por el maquillaje va a atraer la vista, pero por el olfato entonces va a atraer también a la persona. Entonces después vienen otros ingredientes. Así es. Entonces la persona puede sucumbir. Pero realmente esa atracción es verdadera, es una atracción de Dios o es algo que lo está haciendo la persona con la intención de provocar, como lo vemos en el mundo. Hay mujeres que se visten con toda intención de provocación. Sí, de provocación, claro. A mí nadie me va a decir que una mujer que anda con las nalgas, así mismo como usted lo escucha, o glúteos, sí, que hay gente que dice, ay, el varón diciendo nalgas. No, o glúteos afuera, es con toda la provocación de tentar a un hombre, porque a mí ningún hombre cristiano no me va a decir que una mujer con buena apariencia física se le presente casi de vestida y que por una razón u otra no tenga que verla, no va a haber una atracción. Claro que sí. Entonces, el propósito es de atracción. Pero ¿está utilizando qué? Está utilizando una forma de encantamiento, de hechicería, porque hechizar es encantar, es atraer a alguien, a algo.
sea, cuando yo me desvelo por algo, estoy hechizado, estoy encantado. Encantado, sí. O sea, ¿qué es lo que hacen las personas que van a hacer trabajo supuestamente donde los hechiceros? Ah, yo quiero que fulana o fulano se enamore de mí o no me deje. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Hacer un acto de encantamiento, de hechicería. La Biblia habla de encantadores. La Biblia habla de hechiceros por esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si soy de esta línea del mundo de las tinieblas, lo que voy a buscar es la forma de que aquella persona venga a mí, se sienta atraído por mí. Hay gente que va a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, en la parte humana está lo que hablábamos de la magia también, que es una forma también de llevar a la gente, a atraerlo a lo que yo estoy haciendo y convencerlo de que esto que yo estoy haciendo es un poder que yo estoy demostrando. En el caso de la hechicería, el asunto es de encantar, es de atraer. Entonces, la intención que haya, ¿cuál era la intención que había en Jezabel? Con el maquillaje y con ponerse bonita y olorosa y todo lo demás en aquella ocasión que yo cito. Sí. Era una intención de que no le cayera el juicio de Dios. Así es. Porque ella sabía que estaba mal, porque ella hacía sacrificio a los Baales. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Déjame atraer a este hombre, porque este hombre cuando me vea bonita, me vea como elegante, me vea llamativa, se va a sentir atraído y le va a dar pena matarme, le va a dar pena cumplir el juicio de Dios sobre mi vida. Entonces, cuando un hombre, una mujer de Dios o alguien en el mundo se siente atraído por alguien, a veces puede ser que caiga en adulterio. Así es. ¿Y de quién es el adulterio? ¿De quién es la fornicación? ¿De quién es la lujuria? ¿De quién es la lascivia? ¿De quiénes son las orgías? Eso es del mundo de las tinieblas. Las tinieblas, sí. Porque son cosas que Dios no aprueba. Incluso la Biblia habla en Apocalipsis, hablando de los hechiceros que no heredan el reino de los cielos. Amén. Y habla también de los fornicarios, de los adúlteros, de los homosexuales y de todo ese tipo de personas que practican aberraciones. Así es. Entonces, cuando nosotros entramos a hablar de la mitología popular, de la hechicería, de la magia, de la adivinación, de los mediums que se utilizan mucho también, que la gente a veces quiere consultar personas que están en el otro mundo según ellos, muertos, que la Biblia dice que el muerto nada sabe y que no hay razón ya para que un espíritu ya después que está en el lugar donde Dios lo envió, pues venga otra vez a hablar con nadie. Eso no es bíblico en ninguna razón. Entonces entramos en unos cuentos y entramos en una fantasiosidad que más que mitológica entra en ficción. Porque al final son producto de ¿qué? De la imaginación de alguien que lo utiliza para engañar. Entonces, la gente se ha sentido tan atraído por la hechicería, por la parte espiritista, que ya no es solamente algo oculto. Antes, para usted conseguir un hechicero, un adivino, era muy difícil porque la gente te le daba pena, le daba cosa decirle a usted, mira, yo conozco a alguien. Y eso tú tenías que ir, por ejemplo, aquí en República Dominicana, a un pueblo lejano, a un lugar que casi nadie conoce, inhóspito, quizás en los lugares más pobres, que es donde más se da en nuestra cultura la parte de lo que conocemos como brujería, que es hechicería, en la parte sur del país. Y se tiende a relacionar la parte sur con esto porque había muchos lugares, altares a los Baales y a esas cosas que son lo que llamamos los terafines, que son los dioses domesticados. Que están en esos lugares para hacer los trabajos para esos adivinos, brujos o supuestos hechiceros. Entonces, ya no es así. ¿Y por qué ya no es así? Porque de repente usted prende el televisor o usted pone un canal de YouTube y usted se encuentra ¿con quién? Con un adivino, se encuentra con un agorero, se encuentra con un mago. Y vemos la magia en entretenimiento, vemos la magia en la película, vemos la hechicería en la película, en toda la cultura anglosajona, en la cultura popular, en la cultura que nosotros llevamos a cabo. Así es. Nos encontramos con una película como la de Harry Potter, que es una saga de brujería. Esto es así. De hechicería, es una escuela de hechiceros, se enseña a los muchachos a hacer, ¿qué? Hechiceros, a ser magos, a hacer magia, a hacer cosas con hechicería. Entonces, eso es lo que vemos, que se le está vendiendo muchas veces a la cultura y a la gente. Entonces, de repente, la mitología popular se asocia a un sinnúmero de cosas que son creaciones mentales que no se apegan a ninguna realidad. Entonces, el que no ha buscado el servicio de esta persona cuando escucha la fábula, cuando escucha las historias, ¿qué hace? Yo quiero ir a ese lugar. Ah, pero yo quiero ver si me dan el número de la lotería. Sí. Entonces vemos lo que causa esa falsedad de la mitología popular, de la hechicería, de lo que supuestamente es brujería, o todos estos actos que se hacen del mundo de las tinieblas. Entonces la gente,
cuando se le da esa popularidad y esa publicidad, como yo decía, que ya a nivel público lo vemos, todo, lo vemos la hechicería, la vemos la adivinación, la vemos la magia, todo eso se hace a nivel público, se hace a nivel de publicidad, se hace a nivel de producciones cinematográficas, sí, a nivel de programas de entretenimiento. Incluso hablábamos fuera de cámara, y esto hay que decirlo, que hay programas, por ejemplo, en YouTube, que se han dado a la tarea, aquí en Dominicana se ha hecho muy famoso, que una gente diga yo era hechicero, yo era brujo, yo era bruja, yo era tal cosa, y empiezan a dar unos testimonios tan fantásticos que ya se ha creado una tendencia. Sí. Y vemos cientos de videos como si fuera algo que se ha cualquierizado. Así es. Y de repente incluso vemos videos donde hay cristianos supuestamente enfrentando a supuestos brujos o a hechiceros o a espiritistas con una confrontación que no es la de Elías y los profetas de Baal. Así es. Que era una confrontación válida y acertada porque en el momento lo ameritaba, sino cosas que ya es para ganar views, para ganar notoriedad, para ganar popularidad. Entonces, la mitología popular ha llevado a esto. Ha llevado a esta fantasiosidad de la vida cotidiana de la gente. Entonces la gente incluso en sus hogares tiene los terafines, que es lo mismo que hay en los altares que utilizan los supuestos brujos, que son hechiceros, adivinos y demás. Pero también lo vemos en religiones. Exacto. Vemos religiones como la tradicional católica que tiene los mismos terafines, sí, que tienen los hechiceros, que tienen los brujos y las personas que le hacen fiesta de palo a esos supuestos dioses. Así en es. Cada fecha, como aquí se celebra en el día de San Miguel, en el día de Santa Marta, en el día de la Virgen de la Alta Gracia. ¿Qué es lo que se celebra? Fiesta a los terafines. A los terafines, y se hace sacrificio y alimentos sacrificados a esto. Entonces hay que sacar a la gente de esa mitología. Eso es mitología popular de poderes que no existen. Entonces vemos esos ídolos que son los terafines, que son esos dioses domesticados en las casas. De repente usted entra a un hogar y de repente tienen un cuarto lleno de imágenes, lleno de velones, lleno de sacrificios a esos supuestos dioses que le van a cumplir una promesa, que le van a realizar un milagro, que le van a dar prosperidad y un sinnúmero de cosas que se ha vendido a la gente a través de la mitología. Así es. Ahora, ¿qué cabida bíblica tiene esto? ¿Qué posibilidad hay de que esto sea algo importante o de poder o de relevancia para la vida de las personas? Ahora, cuando nosotros los creyentes vamos a hablar de estos temas, tenemos que tener mucho cuidado. Así es. Porque a veces, sin darnos cuenta, podemos llevar a personas que no son creyentes a tener deseo de practicar estas cosas. Y otros, que quizás son creyentes, pueden entrar en confusión de enseñar o hablar de cosas que no conocen, llevándose de predicaciones o mensajes o testimonios que escucharon y que la Biblia ni siquiera corrobora ni afirma. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema, de mitologías populares sobre la brujería, sobre la hechicería, sobre estos temas que la Biblia da a entender de una forma, y por eso llamamos mitología, porque son fábulas populares, pero en la Biblia no la encontramos. No encontramos la niña, la bruja que se chupó la niña o el niño. En la Biblia no se encuentra ese tipo de cosas. Entonces, ¿de dónde viene que una persona entra a tu casa cerrada y se chupa a tu hijo? ¿De dónde viene esto? ¿Quién nos ha enseñado esa mitología? ¿Es verdad? ¿Existen las ciguapas? ¿Existen los zánganos? ¿Existen ese tipo de personajes? ¿O simplemente es mitología? ¿Es fábula? ¿Es cuento? Ahí es donde queremos nosotros entrar. O sea, ¿cómo es que yo como creyente puedo afirmar cosas que no he visto? Hay que tener cuidado con eso. Sí. Y es lo que yo decía, de que cuando tú vas a la Biblia, el gran poder de Dios se manifiesta en grandes hombres de Dios a nivel espiritual de manera sobrenatural. Pero cuando vamos a ver lo que se enseña en la mitología popular, no lo encontramos. Entonces, si no encontramos esas cosas, ¿cómo lo avalamos? ¿Cómo avalamos que tú puedas hacerle un trabajo a una gente, como dicen algunos? Eso fue un trabajo de brujería que le hicieron. Pero ¿se le puede hacer un trabajo a un creyente? ¿Se puede llevar a un creyente a tener cierto estado de vida, sea de problemas económicos, de salud o lo que sea, por una supuesta brujería? ¿Es bíblico? ¿Se dio en la Biblia? ¿Es posible? Entonces lo que vemos es que el poder espiritual de las tinieblas no funciona como mucha gente lo enseña. Exacto. Entonces la mitología popular lo que hace es confundir, es mentir, es engañar.
Porque muchas veces a través de la mitología popular lo que se trae son falsas enseñanzas sobre cosas espirituales. Entonces, cuando usted quiere saber o alguien quiere saber de cosas espirituales, ¿dónde tiene que ir? La Biblia dice que lo espiritual se discierne en lo espiritual. Así es. Entonces ya no se trata de yo ocasionar una notoriedad a través de un video. No se trata de yo tener una gran popularidad por el tema que traigo. Ya no se trata de yo querer impactar donde yo voy a predicar. Se trata de algo mucho más serio. Amén. Que afecta la vida espiritual de la gente, incluso puede afectar hasta el propósito o el destino de salvación de esa persona. Esto es así. Entonces, ¿en qué medida es cierto la mitología popular de las brujas? Sí. Pastor, usted sabe que hubo una ocasión, me llegó esto a la mente. Hubo una ocasión, había una sierva de Dios, que el hijo de ella se le enfermó, estaba malo el niño. Yo creo que el niño tenía como 1 año, si no menos, no me acuerdo bien. De cosas que a mí se me ha olvidado esto, pero en estos días una hermana de la iglesia predicando me habló de eso y me acordó. Y me acuerdo, pastor, que aquella mujer tiene el niño está muy malo, el niño no puede comer, el niño vomitando y esto lo lleva al médico, el niño sigue igual, vuelve y lo lleva, sigue igual. Pero llega un momento, siendo esa mujer cristiana, ya lo que ella tenía en mente era llevarlo donde un supuesto brujo. Pero ese día, esa hermana y yo llegamos a la casa de ella. Y ella dice, no, porque ya yo no aguanto, mira cómo está el niño, mira esto, mira aquello. Ella, lo que tengo en mente es llevarlo para donde un brujo. Nos miramos y dijimos, oh, pero Dios mío, pues tú eres cristiana. Porque que hay personas que están limitando el poder de Dios, aún dentro de las iglesias. Limitan el poder de Dios y creen más en el poder de las tinieblas que en el poder celestial. Y le dijimos a ella, pero no, eso no puede ser. ¿Y dónde está el poder de Dios para que tú agarres a tu hijo, siendo tú cristiana, llevarlo para donde un brujo? Nos pusimos a orar. Oramos, agarramos aceite, ungimos el niño, ungimos la casa. Bueno, nos metimos en una guerra espiritual, la hermana y yo. Y agarramos, nos fuimos, el niño no podía comer. Nos fuimos y le dijimos, y después, a unas cuantas horas, la hermana llama y le dice, ¿cómo sigue el niño? Y esto, mira, ¿y qué usted hizo? Dice ella, el niño, no, desde que ustedes llegaron, oraron, después que ustedes se fueron, le hice una sopa, el niño comió, el niño durmió, ahora está en el suelo jugando. Y dice la hermana, Gloria, pero mira dónde ella quería llevarlo, porque aún nosotros, estando en los caminos de Dios, decimos que somos libres, seguimos atados. Entonces, hay personas que deben de entender y reconocer que el poder de Dios no es limitado. Y uno oye cuántas cosas. Yo he escuchado lugares que van a consultar a los muertos. Hay un lugar que yo escuché, que eso está allá en Haití, que le dicen Arcajé, algo así. Sí, escuché una hermana en estos días hablar de eso, que me estaba explicando algo. Y hay personas que van a ese lugar y de que llaman a los muertos para que el muerto pueda decirle, como por ejemplo, se murió alguien, no saben qué fue que pasó con ese alguien, se desapareció, no saben el paradero de esa persona, van a ese lugar, invocan a ese muerto, entonces ese muerto le dice dónde está la persona o de qué fue que murió, Dios mío. Y son tantas confusiones. Claro. Que hay en la mente del ser humano, porque lamentable del caso, el ser humano le gusta más ir detrás de la fábula que detrás de la realidad. La verdad. Entonces la verdad de Dios demitifica todo esto, Sí. quita todas estas historias, todas estas fábulas y le muestra la verdad a la gente como es, aunque no le guste. Así es. Aunque no le agrade, aunque no le parezca, porque el problema es que nosotros queremos escuchar cosas y nos gusta estar donde nos dicen lo que queremos escuchar. Amén, amén. Entonces, lo que decía usted del niño, la niña con el problema, es lo mismo que veníamos hablando de la azabache, que lo ponen de que para que la bruja no lo chupe, para que no le caiga un mal de ojo. Y es la mitología popular que se ha enseñado. Entonces, lo que yo decía, se le da un poder a alguien que no lo tiene, más allá de lo que tiene el mundo de las tinieblas. Y entonces la gente lo cree. La gente anda con un pánico. Santo. ¿Y por qué esos padres le ponen eso? Porque tienen un pánico. ¿Por qué lo llevan donde aquí se llama un curioso, que es un hechicero, un brujo?
para hacerle un trabajo, para sanarle de una enfermedad. Es por el pánico que se crea, ¿no? Porque eso es algo espiritual y tú tienes que ir donde una persona que sabe de cosas espirituales. Así es. Eso es lo que le venden. Pero no le están diciendo que es una falsedad ni que es una fábula, que es un cuento. Pero como lo creen, su mente lo cree, su corazón lo asume, sus emociones, su intelecto, entonces su voluntad cede a ir donde no debe de ir. Así Y ahí es es. donde el demonio ejerce poder. Porque entonces el espíritu del diablo aprovecha, ya se dio su voluntad, me ha dado libertad a mí para operar en él Sí, o en así ella. es. Entonces ya, sin saberlo a veces el padre, o sabiéndolo muchas veces, lo ofrece a Satanás, a su hijo, para que le dé la salud. Así Le es. ofrece una promesa al diablo para que haga un milagro en su hijo. Aleluya. Pero esas son las enseñanzas de la mitología popular, que está basada en la falsedad y en la mentira, y en el engaño, en las imaginaciones de personas que crean esa fantasía. Entonces, cuando salimos de ahí, nos damos cuenta que de repente el niño puede ser sanado de un médico sin ni siquiera ir a la iglesia a veces, Así es. porque el problema que tiene de salud. Pero también puede ser sanado por un milagro que Dios haga. Amén. Pero esa es la verdad. Pero la desesperación lleva a la persona ¿a dónde? A la forma supuestamente más fácil, donde hay un poder que se muestra por el testimonio de personas que están engañados por los mismos demonios. Aleluya. Y que son agentes del diablo para utilizarlo, para canalizar personas, para llevarlo a esos lugares. Amén. Entonces vemos la gente atada a la brujería y la hechicería, y de repente tú ves la gente que vive en una miseria y en una situación constante porque está atado a eso. Y Satanás no le va a dar ningún tipo de bendición porque él no bendice, él maldice. Y las cosas de los espiritistas lo que hacen es que crean maldición, porque Dios aborrece eso. Entonces, al Dios aborrecerlo, mira el asunto de la homosexualidad, por ejemplo. La homosexualidad, según lo que la Biblia dice, viene desprendida principalmente de la idolatría. Sí. Según lo que dice Romanos capítulo 1, dice, no tuvieron en cuenta a Dios, sino que adoraron ¿qué? Animales, adoraron cualquier otra cosa que no sea Dios. Entonces, al adorar eso, dice que Dios entonces lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y de ahí viene entonces lo demás que vemos, Sí. de echarse hombre con hombre, mujer con mujer. Pero eso viene por una línea. Y hay gente que me ha dicho, pero los homosexuales son muy dados a la brujería, a la hechicería, esas cosas. Digo, Sí. claro que sí. La mayoría son brujos. ¿Pero por qué? supuestamente. ¿Por qué? Porque ya la Biblia lo dice. Ya la Biblia lo establece, que iban a ser reprobados por eso mismo, porque de antemano Dios sabía que sus padres y ellos iban a ser dados a no creer en Dios, sino a arrodillarse y a creerle a esa fábula y a esos supuestos ídolos. Ahora, hablando eso, a mí me llegó a la mente que mi primer trabajo, escuche bien, mi primer trabajo aquí en República Dominicana fue en un lugar donde se venden objetos que se utilizan en la hechicería. Aquí se llama botánica. Una botánica. Sí. Aquí en República Dominicana. Yo trabajé en una botánica. Y voy a decir esto porque creo que, aunque parezca jocoso, va en el tema y le va a ser de bendición a mucha gente. Allá la gente iba buscando agua vini, agua Sí, buena suerte, buena suerte. agua rompetocón, agua de las 7 potencias. Aleluya. Y le voy a decir algo, hay muchos cristianos evangélicos que asumen esas cosas que venden en la botánica para hablar de espíritus que no existen. Que son inventos de esos engañadores que hacen esa fórmula que se hacía con agua y con unos procesos químicos, lo hacíamos allá mismo, y eso no tenía nada de ningún tipo de poder. Ningún tipo de poder. Ay, ¿Cómo yo lo comprobé? Yo en mi ignorancia, yo era muy joven, tenía que ser yo unos 15 años en ese tiempo. No había tenido trabajo, y aunque era conocedor en la Iglesia Católica de muchas cosas, que fue donde me crié, uno inventa mucho. Y yo un día, me acuerdo, tomé una de las agüitas que hacíamos allá, de buena suerte, y me la empapé. Me empapé mi agüita buena suerte. Digo, bueno, yo ganaba en ese lugar 50 pesos dominicanos, que era poca cosa comparativamente con lo que era un sueldo normal, porque yo lo que trabajaba era medio tiempo, estudiaba. Pero era mucho en ese tiempo. Yo estudiaba y trabajaba medio tiempo. Estamos hablando de los años 90, más o menos, los años 90. Y me empapo mi agua buena suerte. ¿Usted sabe qué sucedió? Yo rompí ese día 3 mamajuanas que costaban 50 pesos cada una. Y yo ganaba 50 pesos. Ya usted sabe lo que iba a tener que trabajar para pagar esas 3 mamajuanas. Yo creo que eso fue Dios, porque después de eso yo me fui porque yo no iba a trabajar de barde. Pero digo esto porque, aunque parezca jocoso, para que usted vea dónde llega la ignorancia cuando uno está en la mitología y en las creencias de cosas falsas, de espirituales.
Yo pensaba que eso tenía alguna función, aun cuando yo veía cómo se preparaba. Y eso tenía una demanda terrible. Claro, porque es el engaño del enemigo. Mucha gente buscándolo. Y todavía hay, allá en el lugar donde yo trabajaba, que es un mercado, hay muchísimas botánicas y muchísima gente que vive de eso y que se ha enriquecido de eso. Sí. Yo hablaba en el primer video de este tema de personas que se incomodaron con Pablo en Efeso porque él, una divina, le sacó el espíritu de adivinación y había gente que hacía negocio con esto. Así es. Hay muchos negocios que se hacían en la antigüedad y se hacen ahora con las imágenes. Lo que hablábamos de los terafines o los ídolos, esos cuadros son esculturas hechas y esas esculturas son hechas por artistas. Y si no es por artistas, es por la tecnología, pero por personas que se busca dinero a través de ese negocio. Así es. Y además de ser algo que es un cuento, que es una historia, que es una mitología, que es una fábula, que engaña a la gente, que lleva a la gente a perderse, que lo confunde espiritualmente, también es un negocio. Es un negocio. Entonces Satanás lo pone atractivo para que gente lo practique. Así es. Y para que gente lo vea como algo viable para hacerlo. Así es. Entonces la gente ya no solamente lo hace, hay gente que ni siquiera lo hace porque cree en el diablo, ni en los poderes del ocultismo, ni del espiritualismo, sino lo hace para enriquecerse. Pero son usados por el diablo. Sí. Oiga, como el diablo engaña a las personas. Entonces de ahí vemos personas que también en ese mismo nivel, creyendo que no es malo buscar el amor, buscar el dinero, buscar la buena fortuna, entonces consultan. Y entonces entran en ese mundo espiritual, en detrimento de su vida espiritual, en detrimento de lo que Dios ha establecido espiritualmente para el ser humano. Entonces, todas esas confusiones es las que llevan a las personas a perderse. Así es. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, muchas confusiones, muchas falsas enseñanzas y mucha gente creyendo en fábulas, creyendo en historias de imaginaciones muchas veces. Entonces, tenemos que sacar todo lo que no sea de Dios de nuestros testimonios, de nuestras enseñanzas. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber si cuando yo voy a hablar de temas espirituales, yo le voy a dar más poder a Satanás que a Dios. Porque eso no es posible de ninguna forma. No, de ninguna manera. O sea, el poder de Dios siempre va a estar por encima del poder de Satanás. Entonces la mitología popular le ha dado un posicionamiento a las tinieblas que la gente lo ve como la solución, como usted decía con la persona que tenía el problema con el niño. Sí. Ve la solución no en el doctor que sabe y que tiene ciencia, ni en la iglesia donde está el poder de Dios que hace milagros a través del Espíritu Santo y a través de los siervos que Dios usa, sino que se va donde el adivino, donde el hechicero, donde el agorero que lo va a engañar. Que a la gente le gusta ser engañado. Claro. Lamentable del caso. Lamentablemente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Incluso en las iglesias, muchas veces aparecen personas queriendo que los hermanos le interpreten sueños. Y hay que tener también cuidado con eso. Mucho cuidado. Entonces hay hermanos que por querer congraciarse, por creer que ellos pueden tener un poder que Dios no le ha dado, caen en adivinación. Sí. En adivinación. Entonces, en la mitología popular, la gente cree y asocia a la verdad muchas cosas. Lo que venimos hablando. Entonces, ¿para qué? Para que cree. El Satanás hace eso para crear pánico en la gente. Así es. Yo veo a la gente con un pánico con el tema de brujas, que todavía hoy es algo increíble. Ay, no, es que tengo que llevar a este niño a que le hagan esto, a que le pongan el azabacho, llevárselo a un hechicero para que me le ponga un resguardo. Sí. Para que lo llevan a la iglesia a presentarse. Sí, y lo hacen. Y lo hacen. Hay gente que no son cristianos, que aún bautizan sus hijos en la iglesia tradicional que conocemos, que normalmente los niños lo bautizan allí, porque la iglesia evangélica o cristiana no bautiza niños, porque bíblicamente no es producente, no es factible, la Biblia no registra, exacto, no registra esto. Habla de un bautismo para arrepentimiento, que es para adultos, y para lavar los pecados que los niños definitivamente la Biblia dice que no lo tienen. O sea, que es algo que se cae rápidamente teológicamente cuando se habla de esto. Entonces, el pánico que se cree en la gente es terrible, incluso con gente que tienen enfermedad y otro le dice, mira, eso fue una brujería que te echaron. Eso fue que te hicieron un trabajo. Entonces esa persona, para quitarse ese trabajo, ¿a dónde va? A donde un hechicero, a donde un agorero, a donde un adivino. Entonces, ¿qué es lo que hace allí? Que lo que no tenía, porque quizá lo que tenía era una situación de salud, lo que sea, se le empeora. Se le empeora, sí. Entonces su economía empeora porque también tiene que llevarle dinero a aquel engañador. Así es. Entonces nosotros tenemos que salir. Y tú sabes qué pasa, que muchas veces donde no hay mucha educación, en Latinoamérica pasa mucho, porque hay países más desarrollados que no tienen esta mitología que tenemos en República Dominicana. No lo tienen. Lo que aquí se conoce como bruja y se le da esa definición que la gente ya conoce de que vuelan, de que cambian la piel, de que tienen cierto poder o ciertos rituales que hacen para hacerle cosas a ciertas personas. Hay países donde te habla de eso y ni saben de lo que usted le está hablando. No saben, así es.
porque es una mitología, es una fábula. Porque cuando hay algo que es universal espiritualmente, es porque es verdad. Hay cosas espirituales a nivel del mundo cristiano que nosotros vivimos, que pasa en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, que Dios llame a alguien de madrugada para que ore. Eso pasa. Que usted piense algo en su mente y suceda, o Dios le permita obtener eso que usted desea. Así es. Pasa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que antes de que nosotros pensemos las cosas, ya Dios las sabe. Entonces puede suceder. Entonces le encontramos lógica, le encontramos fundamento teológico. En el caso de Jesús, Jesús decía que para el que tiene fe todo es posible. O sea, que la fe cambia las cosas. Que Dios puede obrar un milagro a través de mí, por la fe que hay en mí, la persona que va a recibir el milagro también. Pero está hablando de fe, no está hablando de trabajos hechiceros, no está hablando de que tú le vas a echar agua, le vas a echar un polvito y esa persona va a recibir nada. Incluso cuando la Biblia habla de ungir con aceite, es porque hay una tipología en el aceite, hay un simbolismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sí. Y el agua y el aceite juegan ese papel y el vino en cuanto a la unción. Así es. Porque Dios quiere representar algo, pero no significa que si usted le pone las manos sin el aceite y Dios va a hacer el milagro, no lo va a hacer. O sea, no es que es imprescindible, para que usted me entienda, el aceite para el milagro. Pero en la hechicería te venden que sí, en la mitología popular, que tú necesitas la agüita para recibir la economía, para recibir la salud, que tú necesitas hacer este trabajo. Entonces comienzan a hacer cosas que entran en el vudú, por ejemplo, que se practica mucho hacer los muñecos. Eso es parte de la práctica del vudú. Entonces hay ya otras cosas que también se dan en otros países que tienen que ver con la santería, como el caso de Cuba. En el caso de Haití se practica el vudú y en algunos países del continente africano. Entonces vamos viendo, también en algunos países de Sudamérica se practica mucho la santería, pero vemos también la idolatría, que la idolatría también entra dentro del rango de la hechicería, que es la idolatría que se utiliza incluso en religiones. Así es. Que entonces ahí hay otro problema, que también viene por la mitología popular. Entonces, en la hechicería que trae la idolatría, de repente tú encuentras, como digo yo, un gabinete como si fuera el presidente Dios y el gabinete que él necesita para hacer los milagros. Así es. Y tú encuentras una Santa Clara para cuando va a llover. Un San Ramón, que es el que trabaja en salud pública para que saque a las mujeres con bien cuando van a parir. Un divino niño para trabajar con los infantes. Entonces, empezamos a ver un cuadro de soluciones a través de muchísimos falsos dioses. Dioses domesticados, como dice la Biblia cuando habla de los terafines, y empezamos a ver una falsedad total y completa. Entonces vemos a la gente llevándole una vaca aquí en nuestra República Dominicana a un ídolo, a Higüey, llevándole un buey como sacrificio. Entonces están haciendo sacrificios paganos, sacrificios de hechicería. Entonces ya no son prácticas religiosas, hermano. Si algún hermano que practique en esta religión me ve, no son prácticas religiosas, porque la palabra religión lo que significa es regresar, volver a Dios, es volver a reconciliarse con Dios. Y la hechicería, los sacrificios, no son la forma de reconciliarse con Dios. La forma de reconciliarse con Dios es arrepintiéndose de los pecados, es convirtiéndose a Dios para hacer la voluntad de Dios y vivir conforme a la verdad y no a la mentira, que es lo que envuelve la mitología. Dios, de verdad que estas palabras son muy fuertes. Esto está bueno. Esto aquí en cabina, yo no quisiera que se terminara, pero lamentable del caso, lo que comienza tiene que terminar. Y ya el tiempo ha llegado, ha culminado de escuchar estas enseñanzas. De verdad que yo misma tengo muchas preguntas todavía que hacer. Yo, mira, antes que el público pida la tercera parte, yo lo estoy pidiendo. Claro que sí, tiene que haber una tercera parte, porque hay muchas cosas, porque ya cuando se habla de todas esas cosas, de mitos y todas esas cosas, como que tiene mucha tela que cortar. Y hay muchas cosas más de que hablar, pastor. Y sí, y hay que aclararle muchas cosas también a los jóvenes. Hoy se practica mucho fiestas que se celebran en países, en otros países y se importan, como por ejemplo el Halloween. Y la gente a veces pregunta, varón, nosotros como cristianos podemos practicar el Halloween o podemos hacer cosas como esa o disfrazarnos de tal cosa. Lo que es el Halloween, los carnavales,
todo eso entra en ese rango de hechicería y de las cosas que son del mundo de las tinieblas. Libertad a la carne, sacrificio a los ídolos. Sí. El Halloween es sacrificio a los ídolos. Ay, Es hacerle fiesta a los ídolos. Las fiestas de palo que se hacen aquí en República Dominicana, que es una mitología popular donde la gente recibe la influencia de espíritus del diablo, que le llaman seres que lo poseen, Sí. y la gente supuestamente hablan como si fueran muertos de otras personas, familiares, etcétera. Entonces, toda esa mitología hay que romperla, que son cosas que se han ido enseñando y que no son la verdad de Dios ni la necesidad que el hombre tiene para poder vivir el mundo espiritual, que la Biblia sí enseña cómo nosotros entrar al mundo espiritual y vivir en él, que es muy diferente a todo lo que enseña la mitología pagana y la mitología de la hechicería y la mitología popular. Esto es así. Yo siempre he dicho que nosotros aquí, nosotros los dominicanos, somos como muy copiones. Nos gusta copiar todas las cosas. Viene algo de un país y queremos ya hacerlo. Que Halloween, que le queremos también copiar eso. Pero lo que tenemos que copiar realmente es copiar de Cristo. De decir, yo voy a aceptar a Cristo, voy a soltar la mitología, voy a soltar todo eso. Que si la brujería, que si la bruja vuela, que si no vuelan, si se quitan el pellejo. Salirse de todo eso y venir a los pies de Cristo. De verdad que eso es que debemos de hacer. Cada uno, los que no conocen a Dios, las personas que están allá escuchando, están en otro país, que quizá no sean cristianos, es tiempo que tú vengas a los pies de Cristo. Porque que a veces nos envolvemos en tantas cosas y nos olvidamos realmente del dador de la vida, del que vino y murió por nosotros. Por eso te pedimos que te suscribas, que le dé me gusta, dale like, pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó. Si quieres la tercera parte, pídela. Ya yo de antemano lo estoy pidiendo, pero yo sé que tú también lo vas a pedir, que aquí se le va a dar, se va a seguir hablando, se va a seguir enseñando. Así que comparte con tus amistades para que YouTube pueda recomendar este video, y como te llegó a ti, puede llegarle a otra persona. Estuvo contigo tu hermana y tu amiga Yesenia Castillo y el pastor, su hermano Pastor Víctor Almanzar. Recuérdese de comentar, comente el tema y formule sus preguntas, que en la medida de lo posible le vamos a responder. Así es. Si quieres oración, si quieres reconciliarte, aquí estamos para hacer esta oración poderosa por usted y por su familia. Y si tiene alguna creencia que ha estado turbando su mente, su espíritu, también el pastor está dispuesto a orar, amén, a interceder, y que ese espíritu del diablo se vaya en el nombre de Jesús. Esto ha sido tu zona sobrenatural. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.